Qué gusto que está nuevamente con nosotros en esta serie que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, junto con el Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM, hemos preparado para usted, Nuestro Futuro Común. Esta serie que ha constado de varios capítulos y que hoy cierra con un capítulo que hemos preparado con mucho gusto y con mucha atención y cuidado, después de haberle a usted presentado un panorama complicado de la temática ambiental en nuestro país, de las condiciones socioambientales en nuestro país. Queremos darle a usted un rayito de esperanza. El día de hoy hemos titulado nuestro programa La Geografía de la Esperanza. Le recordamos que está usted invitado a comunicarse con nosotros para sus sugerencias, comentarios, a los teléfonos 5622-8718, 5622-8720 y 5622-8728. También les recuerdo que estamos en vivo en Twitter en @PumaAmbienteUNAM, repito, @PumaAmbienteUNAM, todo de corrido. Y el día de hoy tenemos 3 ejemplares del libro México frente al cambio climático para las 3 primeras personas que se comuniquen con nosotros y nos respondan correctamente en qué estados de la República Mexicana se ubica el corredor biológico mesoamericano. La pregunta nuevamente, ¿en qué estados de la República Mexicana se ubica el corredor biológico mesoamericano? Bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarle a usted dos invitados que nos van a dar este panorama, esta idea de la radiografía de la esperanza. Tenemos esperanza en cuanto al tema ambiental, tenemos esperanza en cuanto al tema social, tenemos esperanza en cuanto al tema económico y cómo se pueden ligar estas 3 en el territorio. Así que agradezco la presencia el día de hoy del maestro Pedro Álvarez y Casa. Él es especialista en política ambiental y manejo de recursos naturales, es maestro por la Universidad Autónoma de Chapingo y él fue director de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal y fue director también general de Ordenamiento Ecológico de la Secretaría del Medio Ambiente Federal, entre otros cargos, y actualmente se desempeña como director general del Corredor Biológico Mesoamericano en su sección mexicana, una entidad perteneciente a la Comisión Nacional de la Biodiversidad, la CONABIO, y él en este proyecto, en este corredor, se trabaja con las comunidades del sureste mexicano en la búsqueda de conciliar el manejo responsable de la biodiversidad con el desarrollo económico local. Y de eso y otras cosas hablaremos el día de hoy. También, bienvenido Pedro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y me encanta el nombre del programa. Sí, ¿verdad? Gracias. También se encuentra con nosotros el maestro Alberto Laborde Dovalí. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias y maestro en Desarrollo Sustentable. Él coordinó el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas en 3 regiones prioritarias de nuestro país, dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, en nuestro país. Bienvenido, Beto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, como hemos venido platicándole a lo largo de estos programas, nuestro país enfrenta actualmente muchos y muy diversos problemas de degradación ambiental. Y también, aunado a esto, graves problemas del tejido social, del
desmembramiento del tejido social en nuestro país. El mapa de nuestro país, de nuestra república, es un mapa vasto y muy diferente biológica y culturalmente, y también hemos estado viviendo y viendo batallas, enfrentamientos en torno a la temática de lo ambiental. La minería, las presas, el agua, se están volviendo problemas ya de la cotidianidad de la gente. Y bueno, también en nuestro mapa, en este país, existen casos y ejemplos que no necesariamente son batallas, sino que son proyectos y procesos que están siendo ganados de manera colectiva por comunidades, entidades de gobierno, y estamos aprendiendo a conservar y manejar en una manera mucho más organizada y colectiva nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Diversas comunidades campesinas e indígenas, organizaciones sociales, están implementando en el territorio alternativas de desarrollo a partir de un manejo y conservación de la riqueza natural en sus territorios, y esto es lo que nosotros hoy llamamos la geografía de la esperanza. Quisiera señalar, y nobleza obliga, este título de la geografía de la esperanza es un nombre, bueno, es de hecho una propuesta del doctor Ezequiel Ezcurra, quien estuvo en los 20 años de la conmemoración del PUMA, el Programa Universitario del Medio Ambiente, que cumplimos 20 años el año pasado, y él dijo: hemos hecho la radiografía del desastre, ahora tenemos que construir la geografía de la esperanza. Y de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Y bueno, para dar entrada a nuestro programa, lo invitamos a que nos acompañe a la cápsula que hemos preparado el día de hoy: conflictos socioambientales en México. El mapa de la República, señala el ecólogo Víctor Manuel Toledo, es un vasto escenario de batallas entre las fuerzas ciudadanas y los cientos de proyectos mineros, hidráulicos, energéticos, turísticos, agrícolas, forestales, químicos e incluso biotecnológicos que buscan implantarse como parte del proceso de expansión del capital. Estos conflictos surgen por las crecientes diferencias en el uso y apropiación de energía y materiales, de territorio y bienes comunes que se explotan, contaminan y dañan sin que el mercado tome en cuenta las consecuencias ambientales o sociales dentro del cálculo de costos. La economía ortodoxa ve los impactos ambientales como elementos externos que, si acaso, pueden compensarse mediante multas o impuestos ecológicos. Sin embargo, existen daños irreversibles tanto al ambiente como al patrimonio cultural y social de los pueblos, que no pueden ser medidos ni compensados con dinero. Como menciona el economista ecológico Joan Martínez Alier, las comunidades afectadas han tomado conciencia de los perjuicios que estos daños ambientales acarrean y, en consecuencia, se están organizando y movilizando cada vez más para defender el medio ambiente, no por seguir una moda, sino por cuestiones de supervivencia. Esta defensa del medio ambiente que hacen los pobres no solo se opone a los usos destructivos de la naturaleza, sino que está planteando alternativas de manejo y relación con la naturaleza, algunas provenientes de antiguas tradiciones y experiencias, otras incorporando nuevos conocimientos y tecnologías, con una visión donde se defiende al mismo tiempo los recursos naturales, el territorio, la cultura, la memoria histórica, la vida colectiva y la autogestión comunitaria. Muy bien, pues vamos a dar entrada después de esta breve pausa, que espero haya sido de interés suyo y que nos sirva para darle contexto al programa. Vamos a iniciar con la pregunta de los 64,000 del día de hoy. ¿Cuáles son los principales conflictos ambientales? ¿Cuál es su origen, Pedro? Pueden ser múltiples los conflictos ambientales. Se reducen el impacto directo a las personas, sus decisiones que se toman en política pública o de inversiones privadas que afectan a las comunidades.
Creo que el principal problema ahorita que tenemos es sin duda alguna el proyecto de Cabo Cortés. Es un proyecto de desarrollo, Cabo Pulmo. Cabo Cortés es el nombre oficial, pero está muy cerca de Cabo Pulmo, que es una reserva de la biosfera muy importante para nuestro país. Es un desarrollo de cerca de 30,000 cuartos. Una ciudad, ¿no? Una ciudad, ¿no? Que solo el cálculo del consumo de agua se llevaría todo el agua que existe para la región, solo para el desarrollo turístico. Hay una impugnación muy fuerte por parte de las comunidades locales, hay por supuesto un cuestionamiento de grupos de científicos, de académicos que cuestionan este proyecto. De hecho ya hay circulando incluso en radio y televisión un anuncio invitando a la gente a votar para que no se desarrolle este proyecto. Sí, entonces yo creo que ese es un ejemplo perfecto de una planeación inadecuada, porque la gente confunde, o sobre todo los inversionistas confunden pensando de que cuando la gente se opone a un proyecto, se opone al desarrollo. Lo que se opone uno es ese tipo de desarrollo, un tipo de desarrollo que impacta el medio ambiente y que deja la basura y después la inversión no funciona y se va, ¿no? Es un grupo español, sabemos que hay cuestionamientos serios a sus inversiones y hay una evidencia clara de que el impacto que puede provocar en la gran protección de humedales que están más al norte posible y la zona de los corales de Cabo Pulmo se puede ver fuertemente afectada, ¿no? Sí, además esta es una zona muy interesante porque de hecho la conservación que hay, el buen estado de conservación de los ecosistemas marinos de esa zona y de los humedales proviene de una decisión de las comunidades allá asentadas que decidieron proteger estos espacios. Exactamente. Y ahora llega y se les avasalla, ¿no? Se pasa por encima de las decisiones. ¿Cómo podemos entrarle a este tema del desarrollo y las comunidades? ¿Cómo podemos hacer que esto se integre y que se haga de una manera racional? Porque incluso pensando un poquito más ampliamente, tú mencionaste el caso de los españoles. En España se hizo durante los últimos 20 años un proceso de desarrollo turístico impresionante en sus costas, realmente afectando gravemente las líneas de costa. Y hoy, debido a la crisis económica por la que atraviesa Europa y particularmente España, están abandonados esos destinos. Sí, y lo terrible, lo que yo quiero decir es que vamos a tener siempre casos, como el caso de Cabo Pulmo o la siembra de soya transgénica ahora en la península de Yucatán, y creo que el problema de fondo es un problema de modelo de desarrollo. Porque entonces se trata de cómo nos peleamos contra las cosas que creemos que están mal hechas o que no están considerando en su conjunto la problemática ambiental. Y yo creo que tenemos que cambiar de raíz la toma de decisiones de este país para no tener que estar defendiendo caso por caso, sino un planteamiento más estructural. Claro, no podemos estar peleando todas las batallas, hay que rearticular el marco institucional, legal y de funcionamiento de la legalidad en el país. Pero ¿cómo incorporamos en este espacio y en este momento a las comunidades, Beto? Bueno, coincido con lo que han estado planteando. Definitivamente hay un problema estructural que en términos generales lo podríamos centrar o enfocar a los patrones de consumo y de producción, ¿no? Entonces, había cuenta que la población va creciendo, se justifica entre comillas los monocultivos, ¿no? Entonces eso va deteriorando aspectos de diversidad y calidad en el ambiente. Hay muchos esfuerzos que viene haciendo gente como el doctor Víctor Toledo desde hace años de rescatar ese enfoque de agroecología, y ahí paso a la pregunta directa de las comunidades, que si nos ponemos a analizarlo, pues realmente es una cultura que pues lleva vigente en estas comunidades pues más de 3,000 años, ¿no? Las comunidades indígenas, yo lo pude palpar, vivir de cerca, tienen más esa conexión o esa cosmovisión con su entorno para emprender desarrollos que ahora nosotros los modernos les llamamos desarrollo sustentable, pero para ellos ya es un enfoque, es una cosmovisión, es una manera de ser, de cómo estar en equilibrio, en un sano equilibrio, conectados con su entorno natural. Claro, sin idealizar, pero ciertamente pues había una conexión mucho más directa con el entorno y la relación del mismo y toda esta
relación más incluso de cosmogonía, ¿no? De toda la visión de la cultura asociada a los ciclos naturales y a los eventos y procesos naturales, que ahora los vivimos todos como catástrofe, ¿no? Si llueve, si no llueve, si tiembla, si no tiembla, si sale la luna, si no sale, ya más que ciclos naturales los estamos viviendo como catástrofes todos ellos. Vamos a tratar de irnos un poquito hacia esta parte de ejemplos, Pedro, y me gustaría mucho que nos platicaras de, primero, ¿qué es un corredor biológico? Para que la gente se ubique y nos entienda, cuando hablamos de un corredor biológico, ¿qué queremos decir con ello? Claro. Es un concepto que ha evolucionado, fue planteado, y ese es lo interesante del concepto, como una manera diferente de ver la conservación. El planteamiento es que los corredores biológicos son espacios de desarrollo de actividades productivas de bajo impacto ambiental, que permiten combinar la conservación con las soluciones productivas. Su éxito se basa en que si esto funciona, favorecemos la conectividad entre las áreas protegidas. Por eso se llaman corredores, porque vinculan la conservación más allá de los espacios de conservación. Exacto. ¿Cuál es el planteamiento central? Que no podemos vivir en islas de conservación entre océanos de deterioro. No puede ser que creamos áreas protegidas donde solamente confinamos la conservación y el resto es un desastre. Claro, si tenemos pedacitos, Sí. pues ¿quién nos garantiza que las especies pueden sobrevivir en esos pedacitos? Exactamente, ¿no? Entonces, digo evolucionado porque el planteamiento ahora ha demostrado que la conectividad no es solo entre áreas protegidas, sino es la conservación de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas. Por ejemplo, el 85% de la biodiversidad de este país no está en áreas protegidas, está afuera. Entonces resulta que estamos empeñando nuestros esfuerzos en conservar islas de conservación y el resto, que es importantísimo para nuestro país y que implica un uso, un aprovechamiento, un manejo por las comunidades. ¿Qué porcentaje dice? 85%. O sea, el 85% de nuestra biodiversidad no está protegida. Sí, no está protegida y creo que no hay que protegerla aislándola, Claro. sino conservándola. Entonces el planteamiento, y por eso lo que ha evolucionado, es cómo hacemos para que podamos convivir aprovechando nuestros recursos naturales sin deteriorarlos, sino que el aprovechamiento signifique una ventaja para las comunidades y se conviertan en los principales defensores de esta biodiversidad. Claro, no podemos seguir pensando en la conservación como espacios aislados, estas áreas naturales protegidas donde no puede entrar nadie más que un visitante de vez en cuando, porque Exacto. en nuestro territorio ocurre que donde está la mayor diversidad biológica está la mayor diversidad cultural. Exactamente. Y no podemos hacer obvio esta Sí. interacción y esta relación que ha evolucionado a través también de cientos y miles de años. Un tema que me gustaría mucho meter en este tema del corredor biológico es, el otro día estaba en un evento en donde se apuntaba, el doctor Dirso apuntaba el tema de la defaunización del país, es decir, la pérdida de la fauna mayor a 5 kilogramos. Y por contrario, la raticización de la fauna, es Sí. decir, el crecimiento Menor. número e incluso en especies Sí. que han migrado de otros continentes y de otras zonas de roedores. Así es. Y el impacto que esto debe tener eventualmente en nuestros ecosistemas, Sí. que ese es todo un área de estudio que habrá que en su caso abordar. Pero regresando al tema de los corredores, bueno, en este sentido los corredores son muy importantes para que la fauna grande pueda transportarse de un área protegida a otra área protegida, ¿no? Hay puesto dos comentarios. Primero, esto lo que puedo llamar la mastofauna, en los corredores biológicos que están en el sureste de México, y no voy a decir en dónde para que No vayan. No, Por para ahí. que el que sepa la respuesta pueda tener el libro. No voy a decir los estados. Sí puedo decir y es hablando de la geografía de la esperanza, sí puedo decir que tenemos evidencias de que esta forma de manejo de recursos naturales está logrando tres cosas. Primero, tenemos evidencias concretas de aumento de fauna, de mastofauna, me refiero de jaguares, de pumas, de venado, de jabalís, en la región del corredor. Hacemos dos tipos de mediciones hechas por la gente se ha convertido en monitores con diferentes mecanismos, fototrampeo, en evidencias con cartelones, evidencias para explicar o confirmar que hay un tipo de fauna en el lugar, y tenemos constantemente hacemos talleres de monitoreo
Y voy a poner un detalle, en la estación Chajula, Cebá Lacandona, hace 20 años, en un pizarrón, la gente anotaba la fauna que iba viendo durante su estancia. Y anotaban 3 o 4 especies en una semana. Y recientemente la gente lo que ve en sus salidas a campo ocupa todo el pizarrón. Es decir, si hay una evidencia de que se está repoblando, al menos me refiero en la región del corredor biológico mesoamericano, demostrado y medido, digamos, no es una evidencia sencillamente general, sino hay una prueba de que está funcionando, ¿no? Entonces es un dato muy importante, y cuando sabemos que un jaguar requiere de 40 kilómetros cuadrados por ejemplar para poder vivir, pues estamos hablando que hay un aumento en la población de jaguar en la zona. No quiere decir que no se les case, que no haya caza furtiva, que no haya accidentes, pero también hay evidencia de que en algunos lugares este buen manejo está permitiendo una recuperación de las poblaciones, ¿no? Y hay una razón, y con eso termino este primer comentario: la gente está dando cuenta que tener la fauna le conviene. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque de pronto eran un riesgo, un peligro, sí, y eran un objetivo a eliminar, hoy cambiando esa condición se vuelven un objetivo a conservar. Sí, porque se convierte en un atractivo turístico, porque eso lo permite acercar a gente interesada, desde investigadores, científicos hasta turistas, que quieren observar en la noche un jaguar desde un puesto de observación, ¿no? Y eso genera riqueza para sus comunidades. En el caso de los ejemplos que tú estuviste trabajando, Beto, bueno, en la CONAMP, alineando un poco, hay otro signo de esperanza para mí, ha sido la modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico, que ya reconoce a las áreas de certificación voluntaria como áreas protegidas. Explícanos un poquito qué son las áreas de certificación voluntaria. Una comunidad puede elegir propietaria, digamos, de 600 hectáreas, puede optar por decir, pues yo quiero dedicar el terreno de esta comunidad a la conservación de los recursos naturales, mantener manchones de bosque, hacen una planeación del territorio donde, y es un enfoque también muy interesante, los ordenamientos territoriales comunitarios, donde ellos deciden, en tanto dueños de sus terrenos, deciden dónde van a dedicar espacios para el cultivo de alimento, dónde van a dejar espacios para el mantenimiento de fauna. Lo interesante en mi proyecto fue comunicar a estos promotores, en particular en Chinantla y en Montaña de Guerrero, Chinantla, Oaxaca y Montaña de Guerrero, dado que pues, no son zonas muy pobres de nuestro país. Son regiones prioritarias para la conservación. Mi proyecto, para hacer completo el preámbulo, incluía una tercera región, que era como la región piloto, que es una reserva de la biosfera en Los Tuxtlas, Veracruz. Entonces teníamos una reserva ya establecida con protección federal y 2 regiones prioritarias para la conservación, donde la propuesta era promover la participación comunitaria. Entonces, estas áreas de certificación voluntaria, a nosotros coordinando el proyecto, lo que nos obligó a voltear fue a ver cómo las conectábamos. Ya teníamos el ejemplo del corredor biológico, ya está detectada 2 funciones primordiales en la CONAMP: promover espacios de participación y conservación con, por y para la gente, y la conectividad, precisamente, entre las áreas, para evitar que estas islas de conservación permanezcan ahí aisladas, ¿no? Valga la redundancia. Hay una teoría muy interesante que maneja el doctor Sergio Guevara. Anteriormente fueron concebidas las áreas protegidas como la modela con un huevo, la teoría del huevo frito le llama inclusive, donde la clara era el espacio que contenía las presiones sobre la yema, de tal suerte que la yema, digamos, es la zona núcleo y la zona de amortiguamiento. Exactamente, la yema se mantenía intocada. Afortunadamente ahora el propio Sergio señala que muchos ya estamos volteando a ver el efecto contrario. La yema puede ser nuestra semilla de germoplasmas, de genes, de animales, de plantas, para repoblar la yema, que ha estado cada vez con mayor presión. Entonces, eso abre una esperanza. Si sumas esfuerzos como los que viene haciendo Corredor Biológico, puedes incrementar las áreas de conexión. Ahora, pues tuve la oportunidad de colaborar con Pedro en esto que señala de monitoreo comunitario, y ha sido una experiencia increíble, porque tenemos herramientas muy completas como los sistemas de información geográfica. Pero ¿qué pasa? Estos,
sistemas te hablan de cantidad de cobertura vegetal, que es el indicador que usualmente utilizamos. Pero ¿qué pasaba con la cantidad? Es la pregunta que nos hacíamos. Calidad. Por ejemplo, la calidad. En Tuxtlas, pues hay muchas plantaciones forestales. Si tú analizas la imagen, pues no hay diferencia entre una zona núcleo de una zona con plantación forestal. Digamos. Pero tú sabes que en la plantación forestal hay 5 o 6 especies. Y en la selva. No, en la selva hay una infinidad. Entonces, ahí fuimos combinando esfuerzos y señaladamente de participación comunitaria en monitoreo de aves como indicadoras del estado de salud de los ecosistemas. Y pues ha sido éxitos. Bueno, está en una fase de su segundo año en mi caso, creo que con Pedro ya llevan más 3 años, y yo creo que ofrece un potencial increíble, porque generas espacios de corresponsabilidad, o sea, la gente que vive en el sitio que quieres conservar se empieza a apropiar de esos procesos de conservación e incluso a sentir una especie de orgullo, ¿no? Por mantener bien sus espacios. Y además les generas alternativas. Un caso típico hay muchas actividades de ecoturismo. Entonces, estos talleres de capacitación en monitoreo de aves les generan capacidades nuevas a los dueños de estos sitios de ecoturismo para hacer lo que ahora está muy, muy de moda, que es la observación de aves, ¿no? Pues yo creo que ahora vamos a entrar con más detalle a cómo se están construyendo estos proyectos. Le invitamos a que nos acompañe a una pausa y regresamos con la geografía de la esperanza. Qué bueno que sigue aquí con nosotros, que nos acompaña en esta serie Nuestro Futuro Común. En el programa del día de hoy, la geografía de la esperanza, les recuerdo nuestras vías de comunicación, 56 22 87 18, también al teléfono 56 22 87 20 o 56 22 87 28. Estamos en vivo con usted en Twitter, en @PumaAmbienteUNAM, y también puede escribirnos, dejarnos sus comentarios, sugerencias, ideas de nuevos programas en infopuma@sid.unam.mx. Tenemos, además del libro que ya le habíamos comentado, México frente al cambio climático, otro libro, Biodiversidad y consumo responsable, un libro trabajado en el Corredor Biológico Mesoamericano, editado por la Comisión Nacional de Biodiversidad de nuestro país, la CONABIO. Biodiversidad y consumo responsable. Si usted nos llama, nos responde correctamente en qué estados de la República se ubica el Corredor Biológico Mesoamericano, le regalamos también un ejemplar de este texto. Creo que es un texto nuevito, ¿verdad? Sí, tiene unos 8 o 10 meses que salió. Ya estado, es el que presentaste en Guadalajara. Sí, exactamente. Digo, en Guanajuato, perdón. Sí, exactamente. Sí. Exacto. Es lo interesante, que son 10 casos de éxito, 10 casos que muestra cómo a partir de un aprovechamiento sustentable de la biodiversidad se conserva. El planteamiento es, si manejamos la biodiversidad, la vamos a poder cuidar. O sea, es la geografía de la esperanza, debiera de llamarse este texto. Exactamente, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con esta radiografía de lo positivo, de las cosas que se están haciendo bien en nuestro país para conservar nuestra biodiversidad, para sumar nuestra diversidad cultural, las necesidades de la sociedad y hacer de manera, pues, cada vez, aunque sea en espacios más pequeños, pero ir construyendo una sociedad un poco más justa, económica y socialmente. Y en este sentido le pregunto a Pedro, ¿cuáles han sido los resultados del trabajo del Corredor Biológico Mesoamericano? Y yo creo que en unos minutitos más ya nos va a decir en qué estado se ubica. Así que apúrese a llamar. ¿Cómo no? Es un proyecto complejo porque trabajamos en una gran extensión del sureste de México, pero hemos logrado hacer 2 cosas que para mí son muy importantes. La primera es, usando el símil que Alberto mostró ahorita sobre los huevos estrellados, el corredor viene siendo como la teoría de los huevos a la mexicana, es decir, la yema está revuelta junto con la clara y junto con el chilito, la cebolla y el jitomate, y es un manejo y un aprovechamiento de toda esa riqueza,
porque la biodiversidad no solo se encuentra en sitios aislados, confinados, sino se encuentra en todos lados. Entonces, a partir de eso, lo que hemos hecho, y quisiera poner el ejemplo en la región de la Selva Lacandona, logramos trabajar y llegar a consensos de acuerdo con comunidades que están muy cerca de la reserva de Montes Azules, en la reserva de la biosfera Montes Azules, tratando de buscar alternativas económicas que no siguieran insistiendo en el cambio del suelo. Entonces les propusimos un esquema muy simple, con un arreglo que parece un poco increíble, y le pedimos literalmente a la Zagarpa que dejara de promover la ganadería extensiva en la zona y que dejara manejar las cosas de manera diferente. O sea, que dejara de ser Zagarpa. Exactamente, ¿no? Y decirle, te podemos mostrar que es posible tener una ganadería controlada, con manejos forestales sustentables y sistemas agrosilvopastoriles involucrados. Sí, en lugar de esta práctica que es muy común en el trópico mexicano, de deforestar para meter pastizales, ¿no? Exactamente. Entonces, llegamos a un arreglo donde confinamos un espacio de aprovechamiento ganadero, y lo que se libera de ese ganadería extensiva se metió a la CONAFOR a promover reforestaciones, la Comisión Forestal, a meter aprovechamientos sustantivos forestales importantes, y las zonas que quedaron libres buscamos sistemas agrosilvopastoriles integrales, ¿no? A 4 años de la experiencia podemos demostrar que en estas 80,000 hectáreas la tasa de deforestación ha disminuido. Es decir, logramos una tendencia, la deforestación empieza ahora a bajar. Y lo digo en la medición de las parcelas en el territorio, no una inferencia, ¿no? Pero lo más importante para mí es que no solo logramos bajar la tendencia de la deforestación, sino los niveles de ingreso económico de las gentes están mejorando. Eso es bien interesante, ¿no? Porque podría ser también que la tasa de deforestación empieza a descender porque hemos deforestado tanto que ya no hay tanto más que deforestar. Exactamente. Pero lo que es interesante es cómo se liga la disminución de la tasa de deforestación con el incremento del ingreso de la gente. Sí, nuestro cálculo es, hicimos encuestas y sobre el cálculo que hemos invertido, más o menos la gente duplicó sus niveles de ingreso en los 4 años que hemos... en las localidades en las que aplica el corredor. Aplicado, y tú dirás, bueno, hay muchos subsidios. Sí, por supuesto que hay subsidio, porque nosotros pagamos un servicio. O sea, la gente que conserva una selva recibe un beneficio, porque el beneficio no solo es para ellos, sino para todos nosotros, y por lo tanto estamos redistribuyendo ese servicio. Pero 2/3 partes del dinero que están recibiendo ya son de productos que ellos están generando, derivados de su propia actividad productiva. Entonces estamos demostrando que es factible un modelo diferente de desarrollo. Y me lleva a la idea original. Yo creo que tenemos que buscar modelos de desarrollo económicos diferentes, y tenemos que explorar en estos modelos de desarrollo. Y no es cierto que la alternativa es deforestar o ocupar una playa para hacer estos grandes hoteles y por eso vamos a vivir mejor. Yo creo que hay opciones económicas locales con las comunidades que demuestran que es factible una forma diferente de hacer las cosas. Claro, y lo que es interesante es que se está haciendo y está funcionando, y esto contrapone con esta idea de que el desarrollo concebido como estas grandes extensiones de cultivo o estos grandes desarrollos turísticos son la manera en la que vamos a generar empleo. No, lo hemos demostrado, hemos seguido ese modelo y el país no ha mejorado ni social, ni económica, y mucho menos ambientalmente. En este caso, ¿cuál es la experiencia del proyecto de ustedes, Beto? De la Comisión Nacional de Áreas Naturales. Tuvimos resultados muy interesantes en términos de conservación de cobertura vegetal. Si bien los 3 polígonos sumaban 1.318.000 hectáreas, el área forestada ascendía a los 960.000. Empezamos a ver, dimos seguimiento con imagen satelital desde el 2000, luego con información disponible nos fuimos en reversa hasta 1987, no obstante el proyecto empezó en el 2001 a operar, y seguimos un monitoreo anual del 2001 hasta el 2007. En ellos podemos ver que hay una estabilización. 960.000 hectáreas se conservaron. Los patrones de deforestación, por ejemplo en Tuxtlas, que era el más crítico, empezó a verse en las curvas de las gráficas de monitoreo que se empezaban a revertir, mientras que en Chinantla y en montaña se estabilizaban y empezando a bajar. Pero bien, si bien eso es un logro increíble,
de lo cual mi equipo y yo nos sentimos muy orgullosos. Sin duda uno de los puntos a mí que más satisfactorios me generó de esta experiencia es ver cómo la gente se fue apropiando de los procesos de conservación. Entonces, aquí la palabra clave es dirigirse hacia la autosuficiencia. Coincido con Pedro en que quizá haya que hacer este huevo revuelto, porque en el tiempo estos procesos tenemos ese enorme problema, en particular con instancias donantes. Tenemos un problema de escalas. La escala para los inversores, el corto plazo es de 1 año, mientras que para nosotros los biólogos en términos ecológicos estás hablando de 5 a 10 años. Y para las comunidades también, ¿no? Correcto. Y bueno, ya, si llegas a largo plazo, pues un financiero no pasa los 5 años, mientras que en escalas biológicas estás hablando de 50 años, ¿no? La recuperación de una selva. Por tal motivo, encontrar esa piedra de toque, para mí, que es la experiencia que me deja el proyecto, es que en términos de autosuficiencia se generen procesos que les generen alternativas a las personas. No tuve oportunidad de medir los beneficios económicos, como Pedro sí lo ha hecho, pero sí vi un cambio en calidad de vida. Por ejemplo, mi proyecto se llamó Manejo Integrado de Ecosistemas y el integrado era un dolor de cabeza porque tenía que ver tanto con especies como con procesos sociales, como con todo. En montaña, hay un ejemplo increíble, nos unimos con los tecnólogos en la montaña y la gente de sus comunidades, que es la posibilidad de escuela que tiene en la zona, empezamos a meter en la agenda el manejo integrado de ecosistemas, las alternativas productivas, claro, que además etcétera. Es la única manera realmente de erradicar esas y pudimos constatar ideas, hacia finales del proyecto que nosotros contratábamos consultores para desarrollar los procesos, pues ya teníamos miembros de la comunidad MEPA y Mixteca desarrollando los proyectos. Entonces imagínate el impacto que llega un consultor que en lengua MEPA le explica a las comunidades qué hay que hacer. Entonces entra como cuchillo en mantequilla y el proceso de apropiación se exponencia. Ya sí, porque además ya tu consultor no es un externo que está inventando el agua tibia, tiene toda una tradición, una cultura y abona en ese espacio. Conoce la visión de la gente. Déjame citar otro ejemplo que encontramos muy muy halagüeño. En comunidades chinantecas inclusive se formó un fondo comunitario con el pago de los servicios ambientales que CONAFOR desarrolla, la Comisión Nacional Forestal, crearon un fondo. Entonces ese es un capital semilla que utiliza la comunidad chinanteca para emprender procesos de conservación. Además es un mecanismo increíble y lo fuimos acompañando y consolidando. Hoy por hoy lleva 4 años operando y actúan como un fondo revolvente, es decir, miembro de una comunidad dice, pues quiero mejorar este cúmulo de hectáreas reforestando o qué sé yo, haciendo ganadería en potrero también, y con ese recurso se apoyan los procesos, ¿no? Entonces es dinero de ellos y eso te genera un impacto increíble porque rompes ese círculo vicioso del asistencialismo que llevamos 80 años padeciendo en este país. Entonces la gente ya se siente dueña de lo que siempre ha sido, de sus cosas, ¿no? Y el impacto es buenísimo. En el caso del corredor, Pedro, también se han generado productos a la venta. Sí, así es. Que creo que tiene un poco que ver con el libro que estamos ofertando el día de hoy. Sí, nos dimos cuenta y estamos convencidos de que no podíamos solo apoyar procesos de manejo de recursos, sino terminamos buscando alternativas en el mercado. Hicimos una selección de aquellos productos que creemos que tienen mayor posibilidad de tener un impacto fuerte en mercados sustentables. Entonces decidimos apoyar muy decididamente café, la producción colectiva de café, la producción de miel diversificada, el apoyo a un proyecto muy interesante que es la producción de chicle orgánico. Es una marca comercial que se llama Chixá, con el Consorcio Chiclero de Quintana Roo, que representa 1 millón de hectáreas manejadas sustentablemente. Ese es un tema bien interesante porque el chicle que hoy consumimos todos, todas, es derivado del petróleo.
Exactamente. que es plástico. Sí, y digamos. ese es absolutamente orgánico, trabajado y demostrado, y lo están exportando. Se consume más en Alemania, Inglaterra que en México. Que sale de un árbol. Del árbol, del árbol del chicle. Del árbol del chicle. Sí, el chicle, ¿no? Y esos son grandes extensiones de árboles que quedan protegidas y que representan más o menos 800,000 productores que están con sus familias, que están y tienen un beneficio de este manejo sustentable que hay, ¿no? Entonces, hemos cogido el apoyo al ecoturismo, a la miel, la producción de forestales no maderables, el café, la pimienta, que tienen dos vertientes: ayudan a la conservación de la biodiversidad y otra vez ayudan a mejorar el ingreso de la gente, ¿no? Quizá decir dos cosas más. Una de las grandes aportaciones del MIE, del proyecto que coordinó Alberto, fue que posicionó el tema de la conservación por la gente, o sea, crear los espacios de conservación desde la gente. Y si hacemos una geografía del país, de dónde están la participación de la gente en proyectos de manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad, podemos hacer una geografía muy interesante, porque son cientos y cientos de casos de comunidades que están apropiando socialmente de la biodiversidad y están tomando las decisiones sobre ello. Por eso no es tan fácil que cualquiera llegue y diga, pues yo quiero hacer aquí una explotación minera. No, pues la gente tiene otro destino para esos recursos, y creo que los gobiernos están obligados a escuchar esta manera como la gente quiere apropiarse de sus recursos naturales. Y para mí esa es una aportación que hizo el MIE, dar esta revaloración de los espacios de conservación y la manera de planear el uso del territorio. Es una operación que tiene que ser con la gente y para la gente, para las comunidades rurales, que no solo nos ayudan a todos porque conservan la biodiversidad, la captación de humedad, digamos el equilibrio en el cambio climático, sino también están creando mecanismos de adaptación, claro, a los procesos productivos, ¿no? Y eso mismo también reduce la vulnerabilidad de las poblaciones a diferentes eventos que pueden ser agudizados o no por el cambio climático: sequías, lluvias, temporadas de calor, temporadas de frío, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con los cambios en el ciclo climático. Vamos a ir a nuestra segunda cápsula. Y en un segundo regresamos con usted. A 25 años del informe Brundtland, que definiera el desarrollo sustentable, y 40 años de la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, el estado del ambiente planetario no parece alentador. ¿Es posible, ante este panorama, mantener la esperanza de cambiar el rumbo que hemos tomado como especie? Las regiones del mundo con mayor diversidad biológica se ubican dentro de los trópicos y en la zona ecuatorial. Los países con megadiversidad como Brasil, Colombia, México, Indonesia o India poseen en sus territorios una diversidad biológica invaluable. En todos estos países, esa diversidad se ve acompañada siempre de un gran número de culturas indígenas. Y esto no es casual. La variedad y riqueza de los ecosistemas permite el desarrollo de diversos grupos humanos que se adaptan al mismo, descubriendo las mejores formas de apropiación, utilización y manejo de los recursos como garantía de supervivencia y reproducción a largo plazo. Estas culturas conciben a la naturaleza como productora de una gran variedad de bienes de uso y simbólicos, estableciendo con ella relaciones de intercambio, desarrollando expresiones culturales que reflejan la complejidad biológica en la que se sustentan. Al mismo tiempo, estas sociedades han transformado su entorno, de manera que la biodiversidad presente también es resultado de la acción humana. Todos estos grupos han convivido con su medio, desarrollando culturas que alcanzaron un elevado nivel de conocimiento y manejo de su entorno, de los cuales mucho podemos aprender para enfrentar la actual crisis ambiental planetaria. Qué bueno que nos acompañó en nuestra cápsula Otras Miradas a la Sustentabilidad. Regresamos con nuestro programa de el día de hoy, la geografía de la esperanza.
Y bueno, estábamos platicando de proyectos exitosos, en particular el caso del manejo integral de ecosistemas que desarrolló la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que nos comentaba Beto Laborde, y el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, que es un proyecto mucho mayor, que incluso trasciende nuestras fronteras, pero que en el caso de México está a cargo de la Comisión Nacional de Biodiversidad y que encabeza el maestro Pedro Álvarez y Casa. Y bueno, estábamos comentando de estos procesos exitosos, y yo quisiera que nos comentara, Pedro, de los riesgos, y Beto, de cuáles son los riesgos que están enfrentando estos proyectos exitosos en su día con día y en su futuro. Sí, cómo no. Empezar por confirmar la respuesta del sitio donde trabaja el corredor biológico. Ya es hora de que usted se entere de dónde está Como el corredor ustedes biológico. saben, el corredor biológico empezó a trabajar en los estados del sureste de México, en Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas, junto con los 8 países centroamericanos, es decir, conjunto de Mesoamérica, desde Panamá, en la frontera con Colombia, hasta México, que crearon lo que se llama el corredor biológico mesoamericano, y recientemente, ya 2 años para acá, se extendió a Estado de Tabasco y a Oaxaca. Entonces ya estamos trabajando en 6 estados que consolidan, digamos, toda esta lógica del manejo de recursos en el sureste. La península de Yucatán es fundamental. La península de Yucatán representa uno de los espacios de conservación más importantes de nuestro país, tiene una importante áreas dedicadas a la conservación y también al manejo sustentable. Y datos curiosos que vale la pena que tienen que ver con los riesgos que voy a hacer referencia. México es el cuarto o quinto productor de miel a nivel mundial, ¿no? Y somos el tercer exportador. Lo increíble es que México tiene un consumo per cápita entre 1 y 2 cucharadas por habitante por año. De los más bajos, De ¿no? los más bajos del mundo. O sea, somos altos consumidores de caña de azúcar, refinada, y podíamos consumir la miel, que es exquisita y es muy sana y saludable. Que se produce en nuestro México. país y la exportamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? El principal producto de exportación de los estados de la península de Yucatán es la miel. La miel se exporta a Alemania, se exporta a Inglaterra, en general a la Unión Europea. Y la Secretaría de Agricultura está autorizando la siembra de soya transgénica. Y eso implica que el pecoreo que hacen las abejas en la producción del néctar se está contaminando con el polen, con los transgénicos de la soya, ¿no? Y lo que sabemos que acaba de pasar es que la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acaba de poner un impedimento para la exportación de miel mexicana si los contenidos de polen transgénico rebasa de 1 gramo por cada 1000 que existan en las exportaciones. Acaba de rechazar un embarco de miel, y muy grande de miel, y eso es lo que está provocando que la economía familiar de más de 20,000 cooperativas de productores de miel se puede poner en riesgo. Pero eso, lo que es increíble es que pareciera que lo que hace una mano no ve lo que hace la otra, ¿no? ¿Cómo es posible que la Secretaría de Agricultura y ¿cómo es ahora? Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. Desarrollo Rural y Pesca, la Zagarpa. ¿No? Sí. Incentive un cultivo que va a impactar negativamente en un proceso que es otro cultivo, que en realidad es otro proceso, claro, que es el de la generación de miel, que es ya exitoso y que ya tiene un mercado en el exterior, que tiene un enorme potencial de mercado al interior, por lo que acabas de comentar. O sea, podríamos ir migrando con este tema que tenemos de obesidad infantil y adulta, del azúcar refinada a la miel, y en realidad lo que estamos haciendo es saboteándonos, ¿no? Sí, la CONABIO lo que está haciendo en estos momentos, y vale la pena que sepan las personas que nos están viendo en televisión, es que la CONABIO decidió hacer un estudio por muestreo de todas las zonas con riesgo a contaminación por soya transgénica, y hacer un mapeo a partir de eso, un mapa sabiendo cuál es la área de influencia que puede tener estos cultivos con el pecoreo de las abejas. De tal manera de decirle a Zagarpa, por lo menos en estos sitios,
no puedes tú permitir soya transgénica. Entonces crear una alternativa, y si la conclusión es que el pecoreo puede impactar de más, pedir una moratoria, una suspensión por un principio precautorio para el cultivo de soya transgénica. Ese es un tema que ha aparecido mucho a lo largo de esta serie de Nuestro Futuro Común, es el sistema precautorio, ¿no? Sí. Realmente, más vale, es muy sabio el dicho, más vale prevenir que lamentar. Eso es el principio precautorio. A manera de cierre, Beto, un par de ideas. En el tema que están abordando, bueno, yo creo que el reto es mayúsculo, y después de observar resultados muy halagüeños con la gente que vive en los sitios que hay que conservar, creo que tenemos que enderezar la mira hacia los tomadores de decisiones, la gente que pues ya no puedo hablar de visión de corto plazo, es gente que está embebida en la cultura de la inmediatez. El máximo beneficio en el menor tiempo posible es lo que está afectando a los productores de miel orgánica en el sureste. Tenemos que cambiar esa visión y reencontrarnos con, cuánta gente sabrá el significado real del desarrollo sustentable. Necesita una pausa, un tiempo, una integración de procesos, es complejo. Y da resultados en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo. Creo que ese es el verdadero reto que estamos enfrentando hoy día. Frente a la cultura de la inmediatez, construir y luego demostrar que los procesos sustentables de largo, mediano y largo plazo son los que valen la pena. Ese es el enorme reto. Pedro, en 30 segundos. Sí, yo diría que hay que pasar a una política de conservación con rostro humano, o sea, que tome en cuenta a la gente, y convencernos de que la mejor manera de conservar nuestros recursos naturales es con la participación de la gente y con proyectos que aprovechen y usen la biodiversidad en forma sustentable. Pues muy bien, con esto nos gustará cerrar, no nos gusta, la verdad nos da tristeza despedirnos de usted. Nuestra serie, Nuestro Futuro Común, el día de hoy espero que realmente hayamos podido transmitirle esta idea de que el desarrollo sustentable en nuestro país ocurre en pequeños espacios, está ya en el campo, está sumando personas, está sumando territorios, está construyendo esta geografía de la esperanza. Súmese usted, entérese de qué puede hacer y pues hasta la próxima y muchas gracias. Nuestros invitados, Pedro, muchas gracias, Beto, muchas gracias.